La noticia sacudió los cuarteles de mando antes de que las imágenes comenzaran a circular. Un grupo de operadores rusos de fuerzas especiales cruzó las líneas del frente y formalizó su incorporación a unidades ucranianas que operan en la región sur del país. El anuncio, confirmado por fuentes del Estado Mayor ucraniano, representa uno de los episodios más simbólicos desde el inicio de la invasión. No se trata de deserciones en masa, pero el mensaje político resuena con la fuerza de un obús. Dentro de las propias filas del Kremlin hay quienes ya no están dispuestos a sostener la guerra de Putin. Los hombres llegaron con equipo táctico, documentación militar y, según testigos preliminares, información operacional sobre despliegues recientes en el sector de Zaporiyia. El grupo, cuyo número exacto permanece clasificado por razones de seguridad, habría estado vinculado a operaciones de reconocimiento en profundidad. Su decisión de cambiar de bando no fue improvisada. Durante semanas, canales de inteligencia ucranianos habrían facilitado contactos seguros, garantías de protección y, finalmente, un corredor discreto para el cruce. La operación se ejecutó de noche, lejos de las posiciones fortificadas, en un terreno minado donde cada paso equivale a una apuesta. La incorporación formal ocurrió en una base próxima a Robotyne, localidad que desde el verano pasado se convirtió en símbolo de los avances ucranianos hacia el sur. Allí, frente a mandos de inteligencia y oficiales de enlace, los recién llegados juraron lealtad a Ucrania y recibieron uniformes con insignias propias. Las imágenes distribuidas muestran rostros cubiertos, pero los gestos son inequívocos. Brazos extendidos, miradas firmes, una ceremonia breve pero cargada de significado. Para Kiev, el episodio refuerza la narrativa de una guerra en la que Rusia no solo enfrenta al enemigo externo, sino también la fractura interna. El impacto estratégico trasciende lo militar. Moscú ha invertido décadas en forjar una imagen de lealtad inquebrantable entre sus tropas de élite. Que operadores entrenados en Spetsnaz o grupos afines decidan sumarse al adversario erosiona esa narrativa. Analistas occidentales señalan que el fenómeno podría multiplicarse si las condiciones en el frente ruso continúan deteriorándose: salarios impagos, bajas crecientes, órdenes suicidas. La deserción deja de ser tabú cuando la supervivencia se impone sobre la ideología. En paralelo, las unidades ucranianas mantienen la presión en múltiples ejes. Drones de reconocimiento sobrevuelan posiciones enemigas transmitiendo coordenadas en tiempo real. En el litoral del Mar Negro, los USE Magura V5, vehículos de superficie no tripulados, continúan hostigando embarcaciones rusas y objetivos costeros, demostrando que la guerra naval también se libra con innovación tecnológica. Cada golpe exitoso refuerza la moral de las tropas y alimenta la convicción de que el desgaste del adversario es acumulativo. La respuesta del Kremlin fue inmediata pero confusa. Medios estatales minimizaron el hecho, calificándolo de provocación informativa sin aportar pruebas que lo desmintieran. En redes sociales rusas, sin embargo, el debate se desató. Militares retirados expresaron incredulidad, mientras voces críticas aprovecharon para cuestionar la cohesión del ejército. El silencio oficial sobre nombres o unidades involucradas sugiere que Moscú prefiere evitar que la historia se amplifique. Para los soldados que ahora visten el azul y amarillo, el camino apenas comienza. Deberán demostrar su utilidad operativa, ganarse la confianza de compañeros que hasta ayer los consideraban enemigos y enfrentar el estigma de la traición en su propio país. Pero en medio del barro, el frío y el estruendo constante, eligieron una verdad incómoda: cambiar de bando puede ser la única forma de conservar la humanidad. La península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, volvió a enarbolar colores ucranianos tras una ofensiva relámpago que tomó por sorpresa al Kremlin y reconfiguró el tablero geopolítico de Europa Oriental. 100.000 soldados ucranianos, respaldados por equipamiento occidental de última generación y coordinación operativa estadounidense, atravesaron el istmo de Perekop y las defensas rusas en menos de 72 horas. La operación, según fuentes del Pentágono, marcó el punto de inflexión más dramático desde el inicio del conflicto. 500.000 de efectivos rusos abandonaron posiciones fortificadas en retirada caótica hacia el puente de Kerch y puertos del mar de Azov. Washington no ocultó su protagonismo. Satélites de inteligencia rastrearon movimientos enemigos en tiempo real, mientras baterías de misiles ATACMS desplegadas en territorio ucraniano neutralizaron nudos logísticos clave al norte de Sebastopol. La Casa Blanca confirmó asesoría táctica directa, aunque evitó declarar participación de tropas en combate. Hemos cumplido el compromiso de restaurar la integridad territorial de un aliado, declaró un portavoz del Departamento de Estado.
Analistas interpretan el giro como respuesta a meses de estancamiento en el Donbass y presión interna por resultados tangibles. El avance ucraniano combinó guerra electrónica, artillería de precisión y maniobras terrestres sincronizadas. Drones Bayraktar saturaron defensas antiaéreas, mientras columnas blindadas irrumpieron por 3 ejes, uno hacia Dzhankoy, otro bordeando la costa este rumbo a Feodosia, el tercero directamente sobre Simferópol. En Alushta, localidad turística convertida en bastión ruso, testigos reportaron combates nocturnos que iluminaron el litoral para el amanecer. Banderas amarillas y azules ondeaban sobre edificios administrativos. La velocidad del colapso ruso sorprendió incluso a comandantes ucranianos, según filtraciones de inteligencia europea. Moscú calificó los hechos de agresión de la OTAN y convocó reuniones de emergencia en el Consejo de Seguridad. Voceros del Kremlin admitieron reposicionamiento táctico, pero negaron derrota, argumento desmentido por imágenes satelitales de convoyes atascados en la autopista hacia Rostov. Fuentes militares rusas, bajo anonimato, reconocieron fallas en cadenas de mando y desmoralización generalizada. La huida masiva de tropas, estimada en 500.000 efectivos entre regulares, contratistas y milicias, dejó arsenales intactos y documentos clasificados que ahora analiza Kiev con asistencia de la CIA. El impacto trasciende lo militar. Crimea representaba para Putin símbolo de resurgimiento imperial. Perderla erosiona su narrativa interna y dispara especulaciones sobre estabilidad del régimen. En Ucrania, multitudes celebraron en calles de Kiev y Lviv. El presidente Zelensky prometió reconstrucción inmediata y reconciliación con población local, mayoritariamente ruso-parlante. Occidente celebra, pero teme escalada. Algunos estrategas advierten que acorralar a Moscú podría desencadenar respuestas impredecibles, incluida retórica nuclear. La península amanece bajo control ucraniano, pero la guerra aún respira. Unidades rusas reagrupan al otro lado del estrecho, mientras Occidente calibra hasta dónde empujar la ventaja sin cruzar umbrales irreversibles. Crimea ya no es rusa, pero la paz sigue siendo promesa lejana en un conflicto donde cada victoria redibuja fronteras y eleva las apuestas. El Elíseo acaba de cruzar una línea que Washington prefería mantener invisible. Francia anunció este jueves su respaldo formal a una nueva ronda de sanciones contra el sector energético ruso, una medida que Bruselas venía retrasando desde hace meses bajo presión estadounidense. La decisión, coordinada con Alemania y Polonia dentro del marco comunitario, llega en medio de una ofensiva diplomática ucraniana que buscaba desesperadamente oxígeno político, mientras sus defensas en el Donbass enfrentan una presión sostenida. Para Volodymyr Zelensky, la noticia representa un giro inesperado. En un tablero donde las fisuras transatlánticas parecían congelar cualquier avance, la ruptura no fue espontánea. Según fuentes del Quai d'Orsay citadas por medios europeos, París condicionó su apoyo a garantías concretas sobre el suministro de sistemas de defensa aérea adicionales para Kiev, un paquete que incluiría radares de fabricación francesa y munición guiada de precisión. La jugada tiene lectura doble. Fortalece la narrativa de unidad europea frente a Moscú, pero también distancia a la Unión Europea de la postura más cauta de la Casa Blanca, que teme una escalada energética global en año electoral. Berlín, tradicionalmente reacio a medidas que golpeen su industria pesada, cedió tras semanas de negociaciones a puerta cerrada donde el pragmatismo superó las reservas económicas. El paquete sancionatorio apunta directamente a intermediarios en el comercio de petróleo crudo y gas natural licuado, cerrando vacíos legales que permitían a terceros países, principalmente asiáticos, reexportar hidrocarburos rusos con márgenes de ganancia estratosféricos. La medida no prohíbe la compra directa, pero complica la logística financiera al vetar a empresas navieras y aseguradoras vinculadas al transporte. En la práctica, Moscú verá reducidos sus ingresos mensuales en cifras que analistas estiman entre 800 millones y 1.200 millones de dólares, dinero que el Kremlin destinaba a sostener su maquinaria bélica en el este ucraniano. Mientras tanto, en el frente, la noticia llegó a las trincheras con mezcla de alivio y escepticismo. Un comandante de batallón ucraniano en las inmediaciones de Avdiivka, consultado vía enlace seguro, reconoció que cualquier golpe a las arcas rusas se traduce eventualmente en menos munición sobre sus posiciones. Sin embargo, advirtió que la guerra no se gana solo con diplomacia. Necesitamos misiles, no declaraciones. La referencia velada apunta a arsenales como los Storm Shadow Scalp EG, cuya entrega fue pausada el año pasado tras ataques ucranianos contra objetivos en territorio ruso, incluyendo instalaciones cercanas a Milerovo, donde la aviación táctica enemiga opera desde pistas reforzadas. Reactivar ese flujo de armamento de largo alcance es la apuesta no escrita detrás del respaldo francés. Moscú respondió con velocidad calculada.
El Ministerio de Exteriores ruso calificó la medida de hostil y amenazó con revisar contratos de suministro con países europeos que aún dependen del gas ruso, una carta debilitada pero no muerta. El portavoz del Kremlin evitó mencionar represalias militares directas, señal de que el impacto económico preocupa más de lo que admiten públicamente. En los mercados, el barril Brent subió $3 en cuestión de horas, evidencia de que las sanciones ya están recalibrando expectativas globales. Para Zelensky, la jugada de París es un respiro táctico en un contexto donde cada pequeño avance diplomático compra tiempo para reorganizar defensas agotadas. La unidad europea, tan frágil como necesaria, acaba de demostrar que aún puede actuar cuando las grietas se cierran bajo presión, pero el terreno sigue siendo implacable y las sanciones tardan semanas en morder, mientras los obuses caen cada noche. La península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, ha vuelto a manos ucranianas tras una ofensiva relámpago que movilizó a más de 180,000 efectivos y forzó el repliegue de las fuerzas del Kremlin, en lo que analistas militares califican como el colapso más significativo de Moscú desde el inicio del conflicto. La operación, ejecutada con precisión quirúrgica a través de múltiples ejes simultáneos, culminó con el anuncio de un alto, el fuego negociado bajo presión de la OTAN, marcando un punto de inflexión que redistribuye el tablero estratégico en el Mar Negro. Columnas blindadas ucranianas atravesaron el istmo de Perekop y avanzaron por la costa oriental, mientras fuerzas aerotransportadas aseguraban nudos de comunicación críticos. La ciudad de Yankoy cayó en las primeras 72 horas. Simferopol, capital administrativa, fue rodeada antes de que las unidades rusas pudieran organizar una defensa coherente. Según fuentes del Estado Mayor ucraniano, la campaña combinó guerra electrónica de alta intensidad con ataques de drones suicidas que neutralizaron centros de mando enemigos, dejando a las guarniciones rusas fragmentadas y sin coordinación efectiva. El factor tecnológico resultó determinante. Baterías Patriot PAC-3 desplegadas en posiciones avanzadas establecieron una burbuja antiaérea que protegió el avance terrestre, derribando cazabombarderos Su-34 que intentaron frenar la marea ucraniana. Drones Bayraktar TB2 y sistemas de reconocimiento occidentales proporcionaron vigilancia en tiempo real, permitiendo que la artillería HIMARS alcanzara depósitos logísticos rusos con precisión milimétrica. En las afueras de Torske, al noreste de la península, unidades de reconocimiento ucranianas reportaron la captura de equipos antiaéreos S-400 abandonados, un botín que refuerza la narrativa de una retirada precipitada más que de una evacuación ordenada. La resistencia rusa se desmoronó en sectores clave, convoyes militares intentaron evacuar por el puente de Kerch, pero ataques con misiles de crucero Storm Shadow lo dejaron impracticable, atrapando a miles de efectivos que terminaron rindiéndose o dispersándose hacia el interior. Testigos en Sebastopol describieron escenas de confusión, vehículos militares quemados en las avenidas, civiles atónitos observando banderas ucranianas ondear sobre edificios gubernamentales. La flota del Mar Negro, pilar del poderío naval ruso, zarpó hacia Novorossiysk, en lo que Moscú denominó reposicionamiento estratégico, pero que Occidente interpreta como retirada forzosa. La presión diplomática de la OTAN resultó crucial. Conversaciones de emergencia entre Bruselas, Washington y Moscú durante 48 horas ininterrumpidas desembocaron en un acuerdo preliminar que reconoce la soberanía ucraniana sobre la península a cambio de garantías de seguridad para la población de origen ruso. El Kremlin, enfrentado a la amenaza de sanciones paralizantes adicionales y al aislamiento total, aceptó términos que hace meses habría rechazado categóricamente. Analistas en Kiev subrayan que esta claudicación no representa magnanimidad occidental, sino el reconocimiento de una realidad militar insostenible para Rusia. Las calles de Kiev estallaron en celebración espontánea. Multitudes ondearon banderas, mientras las campanas de las iglesias repicaban por primera vez desde el inicio de la invasión. En Crimea, sin embargo, el panorama es más complejo. Comunidades divididas entre júbilo y temor. Familias que durante una década vivieron bajo administración rusa ahora enfrentan la incertidumbre de una transición que promete ser turbulenta. Organizaciones humanitarias advierten sobre el riesgo de represalias y exigen corredores seguros. El triunfo ucraniano redefine el conflicto, pero la sombra de la escalada nuclear que Moscú agitó durante meses aún pesa sobre Europa. La recuperación de Crimea no cierra la guerra, abre un capítulo donde las negociaciones sustituyen a los tanques, pero donde las heridas tardarán generaciones en sanar. El convoy ferroviario quedó convertido en chatarra retorcida y vagones descarrilados. Fuentes ucranianas confirman la destrucción de un tren que transportaba a cerca de 1,000 soldados de élite rusos, un golpe que sacude la columna vertebral logística de Moscú en plena escalada del conflicto. El ataque, ejecutado con precisión quirúrgica, interceptó la formación mientras cruzaba un corredor estratégico que conecta las bases de entrenamiento del sur con el frente oriental.
Las imágenes satelitales muestran una línea de humo negro elevándose sobre la vía, mientras equipos de emergencia rusos se desplegaban en medio del caos. La operación revela una sofisticación alarmante en la capacidad ucraniana para penetrar redes de transporte consideradas seguras. Según analistas militares, el convoy había partido desde instalaciones cercanas a Gelendzhik, puerto del Mar Negro, donde Rusia mantiene centros de preparación para unidades aerotransportadas y fuerzas especiales. El objetivo no era casual, se trataba de efectivos del 70th Company División Aerotransportada de Pskov, tropas de asalto que Moscú reserva para operaciones decisivas. Perder un contingente de esa magnitud no solo desangra capacidades operativas inmediatas, sino que golpea la moral de un ejército que ha visto cómo sus líneas de suministro se vuelven cada vez más vulnerables. La ejecución combinó inteligencia de señales y armamento de largo alcance. Drones de reconocimiento rastrearon el movimiento del tren durante horas, transmitiendo coordenadas actualizadas a centros de comando ucranianos. Cuando la formación ingresó a un tramo expuesto, misiles tácticos impactaron los vagones centrales con intervalos calculados para maximizar la destrucción. Testigos locales reportaron detonaciones secundarias que sugieren la presencia de municiones o combustible a bordo. La defensa antiaérea rusa, pese a su despliegue en la zona, no logró interceptar los proyectiles, evidenciando brechas críticas en su red de protección terrestre. El Kremlin mantiene silencio oficial, pero canales militares rusos en redes sociales hierven con mensajes contradictorios. Algunos niegan la magnitud del ataque, otros admiten bajas limitadas sin precisar cifras. Blogueros afines al Ministerio de Defensa publicaron videos borrosos que intentan mostrar vagones intactos, aunque metadatos de las grabaciones sugieren que fueron filmados antes del incidente. Mientras tanto, hospitales militares en la región habrían recibido órdenes de prepararse para admisiones masivas, según filtraciones de personal sanitario que prefiere el anonimato. El impacto trasciende lo táctico. 1,000 soldados representan casi un batallón completo, una fuerza que tomaría meses reconstituir y entrenar. Además, el ataque expone la fragilidad de las rutas logísticas rusas, obligando a Moscú a replantear cómo mueve tropas y equipamiento. Kiev, por su parte, ha convertido estos golpes en herramientas de guerra psicológica, difundiendo grabaciones de drones y testimonios que amplifican la sensación de inseguridad entre las filas enemigas. Aunque no se confirmó su uso en esta operación específica, Ucrania ha empleado, en otras misiones, sistemas no tripulados marítimos como el USAV Sea Baby para sabotear infraestructura costera, demostrando su capacidad de innovar con recursos limitados. Las consecuencias se sienten en ambos lados de la línea de contacto. Comandantes rusos enfrentan ahora el dilema de concentrar defensas en puntos fijos o dispersar recursos para proteger kilómetros de vías férreas. Cada tren que parte hacia el frente lleva consigo la incertidumbre de si llegará a destino. En Ucrania, la noticia se celebra como prueba de que la resistencia puede herir a un gigante, pero también como recordatorio de que cada victoria táctica invita a represalias más brutales. La guerra de los rieles acaba de cobrar un precio que ningún manual militar puede cuantificar del todo, y el eco de las explosiones seguirá resonando mucho después de que se enfríen los escombros. La Plaza Roja se tiñó de un mar humano que Moscú no veía desde la caída del muro. Según estimaciones preliminares de organizaciones civiles, cerca de 2 millones de ciudadanos rusos convergieron en manifestaciones simultáneas a lo largo del país, exigiendo la renuncia inmediata del presidente Vladimir Putin. Las imágenes satelitales capturadas por agencias occidentales muestran concentraciones masivas no solo en la capital, sino en San Petersburgo, Ekaterimburgo, Novosibirsk y docenas de ciudades menores. Lo que comenzó como protestas dispersas por la situación económica y las bajas militares en el frente ucraniano, escaló en cuestión de horas hasta convertirse en el desafío más grave al Kremlin desde el colapso soviético. Los primeros disturbios estallaron en barrios periféricos donde las fuerzas de seguridad intentaron bloquear el acceso a puntos neurálgicos. Unidades antidisturbios desplegaron vehículos blindados en avenidas principales, pero la marea de manifestantes desbordó los cordones. Testigos locales reportan que columnas de ciudadanos avanzaban desde diferentes direcciones, muchos portando pancartas con nombres de soldados caídos en combate, entre ellos los mencionados en listas filtradas desde regiones como Klishchiivka, donde recientes ofensivas dejaron cientos de bajas rusas que nunca fueron reconocidas oficialmente. Ese detalle, la brecha entre el relato estatal y la realidad en las trincheras, actuó como detonante. En la capital, la tensión alcanzó su punto máximo cuando grupos de manifestantes rodearon edificios gubernamentales. Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos esporádicos, gases lacrimógenos dispersándose entre la multitud y cargas policiales que apenas lograban contener el flujo. La respuesta del Estado fue errática. Algunos comandantes locales optaron por la pasividad, otros por la represión selectiva.
Fuentes dentro del aparato de seguridad sugieren divisiones internas sobre cómo proceder, con sectores del ejército mostrando reticencia a intervenir contra civiles en un momento en que las Fuerzas Armadas enfrentan su propia crisis de moral tras meses de desgaste en el frente. El Kremlin emitió un comunicado breve calificando las protestas de provocación orquestada desde el exterior, sin ofrecer pruebas. Putin no apareció públicamente alimentando especulaciones sobre su ubicación y estado. Analistas políticos en el exilio señalan que la magnitud del descontento supera cualquier precedente reciente, incluyendo las protestas de 2011 y 2012. La diferencia ahora radica en la amplitud geográfica y la participación de sectores tradicionalmente leales al régimen, veteranos de guerra, familias de militares, trabajadores industriales de regiones estratégicas. Mientras las calles de Moscú ardían en tensión, el conflicto en Ucrania continuaba su curso. Autoridades ucranianas reportaron actividad naval rusa en el Mar Negro, donde supuestamente se desplegaron minas navales inteligentes para proteger rutas de suministro hacia Crimea, una medida interpretada como preparación ante posibles ataques ucranianos, aprovechando el caos interno ruso. En el terreno, comandantes ucranianos observan con cautela, conscientes de que la inestabilidad en Moscú podría alterar la dinámica del conflicto, pero también generar reacciones impredecibles. La comunidad internacional reaccionó con mesura. Washington y Bruselas llamaron a la moderación sin respaldar explícitamente a los manifestantes. Temerosos de que una intervención verbal endurezca la postura del Kremlin, Pekín guardó silencio absoluto. En las capitales occidentales, los estrategas debaten si una Rusia fragmentada sería preferible a una Rusia autoritaria pero estable, especialmente cuando el arsenal nuclear permanece bajo control centralizado. Las horas siguientes serán cruciales. La capacidad del régimen para sofocar las protestas dependerá de la lealtad de las fuerzas de seguridad y la disposición de usar violencia letal a gran escala. Si las manifestaciones persisten, Rusia podría estar al borde de una transformación histórica cuyas consecuencias nadie puede anticipar. La plaza que alguna vez fue escenario de desfiles militares soviéticos ahora resuena con gritos de un pueblo que exige cuentas. El amanecer llegó con el rugido de las explosiones sobre la entrada a Crimea. 12 baterías S-300, el escudo antiaéreo que Rusia había desplegado para proteger su bastión peninsular, quedaron reducidas a chatarra humeante en una operación que representa el golpe más severo contra las defensas rusas en la zona desde el inicio del conflicto. La fortaleza que Moscú creía inexpugnable acaba de mostrar sus grietas más profundas. La operación, ejecutada en las primeras horas de la madrugada, según fuentes ucranianas, apuntó directamente al corredor norte de Crimea, donde las fuerzas rusas habían concentrado sus sistemas de defensa aérea más avanzados. Las baterías S-300, capaces de interceptar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia, formaban el núcleo de una red defensiva diseñada para crear una burbuja impenetrable sobre la península anexada. Esa burbuja acaba de explotar. Los primeros impactos resonaron cerca de posiciones fortificadas que conectan el territorio ocupado con el istmo. Testigos reportaron detonaciones en cadena que iluminaron el cielo nocturno, seguidas por columnas de humo negro que se elevaron hasta perderse en la oscuridad. La sincronización fue quirúrgica. Drones de reconocimiento saturaron las frecuencias de radar, mientras oleadas de misiles de largo alcance convergían sobre objetivos previamente identificados. Cada batería, valorada en decenas de millones de dólares, representa años de inversión militar y entrenamiento especializado. La elección de los blancos no fue casual. Eliminar sistemas S-300 en la entrada a Crimea equivale a arrancarle los ojos a un gigante. Sin esa cobertura, aeronaves ucranianas y misiles de crucero pueden operar con mayor libertad sobre rutas que antes eran zonas de exclusión aérea. Más importante aún, la península queda expuesta a futuros ataques contra infraestructura crítica, depósitos de municiones y centros de mando que hasta ahora se consideraban intocables. Fuentes del lado ucraniano sugieren que la operación involucró una combinación de sistemas HIMARS, MLRS, GMLRS y misiles Storm Shadow modificados para evadir radares de baja frecuencia. La táctica empleada refleja meses de inteligencia acumulada, mapeo de patrones de rotación, identificación de ventanas de vulnerabilidad y explotación de puntos ciegos en la red de sensores rusos. En Nadia, localidad cercana al teatro de operaciones, pobladores reportaron actividad aérea inusual horas antes del ataque, un detalle que refuerza la coordinación entre reconocimiento terrestre y capacidad de fuego remota. La respuesta rusa fue caótica. Unidades antiaéreas secundarias activaron sus sistemas en modo pánico, disparando contra sombras, mientras las verdaderas amenazas ya habían cumplido su misión. Videos verificados muestran al menos 3 sitios en llamas con vehículos de transporte y radares de búsqueda convertidos en escombros retorcidos.
Personal militar evacuó las zonas afectadas bajo el estruendo de municiones cocinándose por el calor residual. El impacto psicológico es tan devastador como el material. Durante meses, Moscú había vendido a su población la narrativa de que Crimea era inviolable, un territorio recuperado y defendido con tecnología de punta. Ahora esa narrativa se desmorona entre los restos de equipos que se suponían invencibles. Para las tripulaciones rusas estacionadas en la península, el mensaje es claro: ningún refugio es seguro. En términos estratégicos, la pérdida de 12 baterías S-300 obliga al mando ruso a redistribuir recursos ya estirados. Cada sistema desplazado para cubrir el vacío deja otro sector vulnerable. Es el dilema del tablero de ajedrez bajo presión. Tapar un agujero significa abrir otro. La noche cayó sobre Crimea con un silencio distinto, interrumpido solo por el crepitar de los incendios que aún no se apagan. Donde antes había certeza, ahora crece la sombra de lo inesperado. La estructura de acero y concreto que durante décadas unió Crimea con el continente ruso yace ahora fragmentada sobre las aguas del estrecho de Kerch. El puente, símbolo estratégico y político del Kremlin desde su inauguración en 2018, ha sido alcanzado en un ataque de precisión que Washington atribuye indirectamente al despliegue acelerado de sistemas de largo alcance en territorio ucraniano. Según fuentes del Pentágono, la Casa Blanca habría autorizado en las últimas semanas una oleada de transferencias que incluye baterías adicionales de ATACMS y munición guiada GMLRS para los lanzadores HIMARS ya desplegados, además de un lote final de misiles Storm Shadow Scalp AG procedentes de stocks europeos coordinados con aliados de la OTAN. La orden llegó en forma de directiva clasificada que funcionarios occidentales describen como la última ventana de oportunidad antes de cualquier eventual cambio en la política de suministros. Operadores ucranianos habrían integrado inteligencia satelital estadounidense con reconocimiento local para trazar vectores de aproximación que eludieran las defensas rusas concentradas en torno al puente. Testigos en la costa de Taman reportaron destellos múltiples poco antes del amanecer, seguidos de columnas de humo denso que ascendieron sobre el vano central del enlace ferroviario. Las imágenes satelitales comerciales confirman daños estructurales severos, al menos 2 tramos colapsados y una sección del arco vial deformada, lo que interrumpe el flujo logístico hacia las fuerzas rusas desplegadas en el sur de Ucrania. Moscú ha cerrado el espacio aéreo circundante y desplegado lanchas patrulleras en el estrecho, pero el impacto ya resuena en las cadenas de suministro que alimentan las guarniciones en Crimea y las líneas avanzadas que se extienden desde Mariupol hasta Toretsk, donde las fuerzas rusas mantienen presión constante sobre posiciones ucranianas en el flanco oriental. Analistas militares señalan que el ataque representa un salto cualitativo en la capacidad de Kiev para proyectar fuerzas sobre objetivos estratégicos en profundidad. Los ATACMS, con alcance superior a los 300 kilómetros, habrían permitido lanzamientos desde zonas relativamente seguras en el interior ucraniano, mientras que los Storm Shadow aportaron precisión terminal contra infraestructuras reforzadas. La combinación de vectores de ataque, balísticos y de crucero habría saturado las defensas antiaéreas rusas, que según estimaciones occidentales han sido desgastadas tras meses de intercepción continua. El Kremlin respondió con declaraciones airadas, calificando el episodio como terrorismo patrocinado por el Estado y advirtiendo sobre consecuencias inevitables. Unidades de artillería rusas intensificaron